Épale Venezuela, muy buenas tardes queridos amigos, queridas amigas, bienvenidos como siempre en Buena Hora. Su servidor Mario Villegas, listo para compartir con ustedes hasta las 3 de la tarde de este día, lunes 13 de enero, una nueva semana. Nuestro programa, una presentación de Agrepa, el mejor asfalto que se produce en Venezuela. Agrepa, gente seria, asfalto de primera. Y del servicio geriátrico del doctor Argenis Portillo. Consulta previa cita por el teléfono 0414-309-0806, 0414-309-0806. Le doy la bienvenida y el feliz año a todos aquellos compatriotas venezolanos, bien sea situados en el territorio nacional o en cualquier parte del mundo que se conectan con nuestro programa. Ciertamente arrancamos la semana pasada, pero buena parte de nuestra audiencia estaba esperando precisamente que transcurrieran los días de la primera semana del mes para reincorporarse de las actividades habituales. Una de ellas, la relación con los programas de opinión. El día viernes de la semana pasada, 10 de enero, terminó consumándose lo que se había anunciado, que el presidente Nicolás Maduro iba a tomar posesión para un nuevo mandato. El Consejo Nacional Electoral todavía no presentó antes de esa fecha los resultados desglosados de la elección realizada el día 28 de julio del año pasado, tal como estaba obligado el CNE desde el punto de vista legal, pero además también por lo que ha sido la tradición de los últimos o los procesos electorales presidenciales precedentes, en los cuales el resultado se desglosaba y se publicaba a la vista de toda la ciudadanía. Pero bueno, lo cierto es que el hecho es que Nicolás Maduro fue terciado una vez más con la banda presidencial en un acto poco usual, porque habitualmente el acto de juramentación de los nuevos mandatarios se realiza en la sede de la Asamblea Nacional, en el hemiciclo protocolar. Salvo la segunda toma de posesión del presidente ya fallecido, Carlos Andrés Pérez, que se realizó en el Teatro Teresa Carreño, por razones particulares. Pero bueno, lo cierto es que este acto tuvo lugar en el Salón Elíptico y el presidente de la Asamblea Nacional le colocó la banda a Nicolás Maduro Moro para un nuevo periodo constitucional. Una representación internacional bastante pobre, apenas los mandatarios de Nicaragua, de Cuba, algún primer ministro de alguna isla del Caribe y algunas representaciones diplomáticas de otras latitudes del planeta, pero sin la majestuosidad, sin ese acompañamiento plural que en otros procesos electorales ha tenido la toma de posesión de un mandatario. Bueno, lo cierto es que a partir del 10 de enero se abre para el país una nueva realidad política en la que los periodistas tenemos una importante labor que realizar, como la que hemos hecho siempre, de informar, por supuesto, pero en medio de unas circunstancias particulares, unas circunstancias muy específicas que obligan a una gran prudencia, que obligan a una gran responsabilidad en el uso de los medios de comunicación a los efectos de informar al público. Ciertamente que la responsabilidad y la ética siempre deben acompañar la labor de los periodistas, pero cuando se trata de situaciones políticas como la que estamos hoy confrontando, una realidad en la que al menos hay una legitimidad dudosa, hay razones suficientes como para tener dudas respecto a la legitimidad del gobierno, puesto que no se ha materializado la presentación pública de las actas, y ni siquiera de las actas, de los resultados desglosados, como habitualmente se realiza, pues entonces ha quedado esa gran duda que incluso ha motivado a mandatarios y a gobiernos de distintos países a dejar de acudir al acto de toma de posesión presidencial, justamente basado en el hecho de que no se ha demostrado el resultado electoral. Para hablar precisamente acerca del papel de los periodistas, de la responsabilidad que tenemos los comunicadores sobre nuestros hombros, para hablar sobre la libertad de varios periodistas que se encuentran detenidos, algunos con anterioridad
al 28 de julio, al acto electoral, otros con posterioridad al 28 de julio, y para hablar sobre el papel de la comunicación en general en el país en el marco de un nuevo entramado judicial legislativo que se pretende adoptar en el país para restringir más aún las libertades públicas. Hemos invitado al presidente del Colegio Nacional de Periodistas, el colega Tinedo Guía, a quien le doy cordial bienvenida. Bienvenido, Tinedo. Mario, buenas tardes a la audiencia. Yo siempre digo que esperamos que este 2025 tenga un buen récord cuando celebremos su despedida, si Dios nos da vida y licencia, el próximo 31 de diciembre de este año, que ya comenzó, que va como cohete, porque ya estamos a día 13. ya vienen los carnavales. Sí, ya están invitando a carnavales y todo lo demás. Y me imagino que en la época de carnavales invitan Semana Santa y de ahí en adelante, bueno, todo. Tú decías ahí un tema interesante de la juramentación del presidente. La Constitución no establece lugar para que el presidente se juramente. Pero sí ante la Asamblea Nacional. Sí, tiene que estar la representación del Poder Legislativo, porque es el que avala y da, digamos, la certificación de que el presidente ha sido o ha asumido su responsabilidad como administrador de la hacienda pública, como jefe de Estado, jefe de gobierno, comandante en jefe de la Fuerza Armada, rector de la política internacional, administrador de la hacienda pública y jefe de los servicios de investigación y policiales del país. Esas son responsabilidades fundamentales que establece la Carta Fundamental que el presidente tiene que asumir. Ahora queda un sabor un poquito desagradable, un poquito incómodo, el no conocer, como decías tú en la introducción del programa, cuáles son los números que avalan en el partido esos honrones, esos hits, esas bases por bola, esos envasados con relación al equipo contrario que estaba jugando también en la misma cancha, ¿no? Y queda el mal sabor también de tratar de bloquear de todas las maneras posibles al equipo contrario, con zancadillas, con problemas de grama en el estadio, con problemas de encharcamiento, con una pelota enviada con nudillos pero ensalivada, que no permite que el bateador la choque como debe ser. Esto haciendo un símil con un partido de béisbol. Pongan ustedes los equipos que ustedes quieran. Pero lo cierto es que en la comunicación, en nuestra ley de ejercicio del periodismo, se establece que el periodista debe buscar la información porque es un derecho ciudadano. No es una riqueza que asume el periodista per se, sino que busca ese servicio público necesario con una información veraz y oportuna, que le permite a quien recibe el insumo informativo tomar una decisión de acuerdo a la información que recibe. Yo acabo de escuchar el boletín de noticias de Notirrumbos y abre justamente con los detenidos antes y después del proceso electoral del 28 de julio. Y ahí debo decir que, bueno, últimamente uno de los que ha sido detenido es un joven que se llama Julio César Balsa, hijo de un periodista veterano, muy querido, muy apreciado, un gremialista, un hombre que reconoce en la profesión del comunicador social un servidor público. Julio César Balsa es un joven que mantiene a su familia. Entonces su mamá, su papá y su hermano quedan casi prácticamente a la defensiva en el aire, porque el que producía dinero para esa familia era Julio César Balsa, muchacho que es detenido el mismo día que se produce la convocatoria para el 9 de enero. Ahí estaba la líder de la oposición, María Corina Machado, un grupo de venezolanos que fueron a escucharla lo que tenía que decir, y este muchacho que ha estado trabajando, cubriendo las informaciones para llevarla a muchas partes. Tengo también que reconocer que Omar González, que fue dirigente del Colegio Nacional de Periodistas, fue secretario general, fue gobernador del estado de Anzoátegui y ahora se encuentra refugiado en la Embajada Argentina que tutela actualmente la Embajada de Brasil. Está junto con una periodista que se llama Claudia Macero. Allí están pasando bastante trabajo, le cortan la luz, le quitan el agua, etcétera. No tienen posibilidades de salir, de recibir un salvoconducto que les permita, digamos, dirigirse al país que quieran, pues en este caso Argentina. Debo decir también que Carlos Julio Rojas tiene mucho tiempo detenido
y conversando con su esposa nos enteramos que todavía no ha habido una decisión de dictarle cargo. Está allí como en un depósito. Carlos Julio Rojas merece ser atendido porque es un dirigente, digamos, social, un dirigente de la Candelaria que busca el beneficio de su gente. Debo también hablar de Ramón Centeno. Ramón Centeno es un joven periodista que hizo un reportaje y por el cual está detenido, pero está en una condición de salud bastante riesgosa y terrible. Biagio Pilieri, que fue inclusive alcalde de allá en Yaracuy, también está detenido. Justamente no sabemos en dónde se encuentra su familia, no hemos tenido contacto con la familia. Y hay una situación de acoso contra alguien que estuvo en el vientre, digamos, del PSUV, que apoyó al fallecido presidente Chávez, que fue, digamos, alcalde metropolitano, que es Juan Barreto. Juan Barreto es un hombre que tiene sus ideas políticas y aquí quiero tocar el punto de que las ideas políticas es obligación de cada ciudadano respetarlas. A mí no me gustan las ideas de fulano de tal, pero yo las tengo que respetar. En mi condición de comunicador social, yo debo darle vocería a todo aquel que quiera decir algo, porque justamente la propia Constitución de nuestra República establece el derecho que todo ciudadano tiene a expresar su opinión por el medio que considere conveniente, de viva voz o por escrito. Entonces es un derecho constitucional que está siendo violado con un acoso que ya lleva 4 días para este colega periodista Juan Barreto, agremiado también del Colegio Nacional de Periodistas. Debo decir que Carlos Correa, que es un hombre que está dedicado a la defensa de, digamos, los derechos humanos y que es un profesor universitario, un hombre pro, un hombre decente, con un verbo que no ofende a nadie en absoluto, pero que cumple una función como director de una organización no gubernamental que se llama Espacio Público, que va llevando un récord de cómo se mueve el mundo de la comunicación, comunicadores sociales, medios de comunicación, etcétera, en Venezuela. Leandro Palmar y Belices Millán, que acaban de ser detenidos allá en el estado Zulia. No sabemos por qué, sino simplemente los capturan y no se sabe ni siquiera dónde están metidos, ni mucho menos. No los presentan para que por lo menos haya la certificación de que están en condiciones de salud sanas, que no han sido golpeados, que no han sido, digamos, torturados. La gente tiene que saber eso, los familiares tienen que saber eso, porque debo decir que cuando hay una persona que es privada de su libertad, no solamente sufre la persona que está privada de la libertad, sino la familia completa de esa persona, los amigos y los colegas periodistas, que estamos sumamente preocupados porque ellos tengan un trato realmente digno, que se les reconozcan sus derechos, que los tienen. El único derecho que pierde un detenido, me decía un abogado, y hoy estoy acompañado justamente del consultor jurídico del Colegio de Periodistas, el doctor Andrés Páez. La única cosa que pierde un detenido es la libertad, pero tiene todos los demás derechos. Derecho a la alimentación, derecho a expresarse, derecho a un juicio justo, el derecho al debido proceso. Víctor Ugas, José Camero, Gabriel González, Luis López y el ciudadano Roland Carreño continúan detenidos sin que se haya generado un juicio que los lleve adelante a un tribunal y que se tome una decisión si tienen derecho a la defensa. Y este es otro punto que yo quiero tocar, Mario. Perdóname que me extienda, pero creo que es necesario conversar estas cosas para dejar en claro que todo ciudadano tiene derecho a un proceso con un grupo o con un equipo de defensores o de abogados que se enfrenten a las acusaciones de la Fiscalía y que puedan entre los dos establecer la realidad de la verdad jurídica, la verdad procesal y la verdad verdadera, aunque la verdad verdadera no tiene ninguna fortaleza en un juicio, es la verdad procesal de la cual el juez se agarra para tomar decisiones. Pero le ponen un defensor público que, bueno, puede hacerlo de la mejor manera posible, pero no es lo mismo, no hay la misma confianza ni la misma garantía de contar cosas a un abogado que sea el que tú escogiste, pues. Además, así lo garantiza la Constitución, el derecho a tener un defensor de tu confianza. Es correcto, así es. Entonces, el Colegio Nacional de Periodistas, las 26 seccionales del Colegio Nacional de Periodistas, los 26.000 agremiados y un poquito más
estamos sumamente preocupados por esta situación porque sentimos que el periodista se ha convertido en la diana a la cual hay que tirarle todos los dardos y parece ser que es el culpable de todo lo que sucede políticamente en el país y parece ser que es un ser infrahumano que no tiene derecho a muchas cosas que no le permitieron estar en el hemiciclo del Palacio Federal Legislativo con la reciente juramentación del presidente, no solamente los fotógrafos. Ahora, ¿por qué razón hay esta agresión tan, digamos, tan que forme parte de una política de Estado contra los comunicadores sociales? Yo quiero que alguien me lo explique, me lo diga. ¿Por qué razón? ¿Tú tienes alguna hipótesis al respecto, Tinedo? Yo lo que creo es que, mira, en la medida en que me voy a ir a cuando yo era pequeño, yo era un niño, y cuando uno estaba en una reunión de adultos, bueno, o la mamá o el papá, solamente con que te miraran ya tú tenías que irte de ahí, porque los temas que se estaban tocando no eran para que lo escuchara un niño. Pero jamás a mí, siendo niño, me prohibieron que dijera cosas con las que no estaba de acuerdo. Inclusive siempre me preguntaban, este es el desayuno, si te provoca, te lo comes, si no te provoca, no te lo comas. O sea, ya hay un ejercicio de libertad desde pequeño, y me imagino que así sería con muchas personas. Decía un psicólogo que al niño lo podrías obligar a bañarse si no quería, pero no lo podías obligar a comer lo que no quería. Tenías que respetarle esa decisión, porque era su cuerpo el que decía tengo hambre o no lo tengo. Entonces, en ese sentido, cada vez que tú le tapas la boca a un periodista, surgen como tentáculos de pulpo miles de personas que van a publicar lo que ese periodista no pudo decir responsablemente, porque es un periodista cuya marca es su propio nombre y la garantía de ejercicio profesional, ético, probo y ajustado a la ley de ejercicio del periodismo lo establece su agremiación en el CNP. Bien, estamos conversando, queridos amigos, queridas amigas, con Tinedo Guía. Tinedo Guía es el presidente del Colegio Nacional de Periodistas, la organización profesional que agrupa a 26.000, dices tú que ya somos casi 26.000 agremiados, ya colegiados. Colegiados, correcto. Sí. Por cierto, frente a la colegiación, frente a la colegiatura, también ha habido una política desde las alturas del poder para sabotear esa agremiación, para impedir que muchos de los comunicadores que surgen de las universidades se inscriban, desvalorizando el papel de los gremios profesionales, y no solamente el de los periodistas, en general de los gremios profesionales, que por cierto están atados a normas sobrevenidas que impiden la elección de sus nuevas autoridades. Ahora fíjate un detalle. El profesional se forma en la universidad. Son 5 años de carrera, ahora creo que lo rebajaron a 4 años en algunas universidades. Pero todas las carreras exigen un mérito académico que debe rendir en estudios la persona que escoge la determinada carrera porque es la que le gusta, pues, médico, abogado, internacionalista, comunicador social, biólogo. Hay un detalle importante, hay una disciplina que ese profesional ha tenido que transitar para que sea reconocido en diferentes niveles de su formación profesional. Pero hay una organización que protege y además le da identidad de respetabilidad, que son las organizaciones gremiales. Las organizaciones gremiales están nutridas y alimentadas por ciudadanos profesionales de diferentes toldas políticas, de diferentes pensamientos políticos. Y de ahí viene la palabra universidad, que es de un conocimiento universal, donde tú investigas, discutes y adaptas a tu forma de ser, a tu universo consciente, la manera cómo vas a enfrentar la vida, ofreciendo ese servicio profesional a las comunidades. Un ingeniero, por ejemplo, tiene que ser un hombre que conozca de estructura, un arquitecto tiene que ser un hombre que conozca de espacialidad, de comodidad, de la vehicularidad por donde circula todo ser humano, que permita que cuando se hace un diseño arquitectónico
de una casa, de un apartamento, de una vivienda en general, contenga todo lo que es garantía para que el que la va a habitar se sienta a gusto en ese espacio. Lo mismo sucede con el comunicador. El comunicador es un servidor público. El comunicador establece buscar la verdad de la noticia, no la verdad filosófica, porque estaríamos eternamente discutiendo quién la tiene y quién no la tiene. Pero el hecho noticioso tiene y encierra y guarda una verdad. Esa verdad tiene que buscarla el periodista, tiene que investigar. Pero cuando te encuentras con que lo que estás investigando te lleva a mentiras, te lleva a falsedades, te lleva a malversación de fondos, te lleva a comportamientos violentos, el periodista está en la obligación de decirlo, porque quien recibe ese insumo se tiene que amarrar a esa información de acuerdo a la respetabilidad, a la trayectoria profesional de esa marca, que yo digo que es una marca de cada persona, que se identifica con su propio nombre, como en el caso tuyo, Mario Villegas, como Vladimir Villegas, como Ernesto Villegas, o como cualquier periodista que diga yo soy Tinedo Guía, periodista egresado de la Universidad Católica, y mi número de agremiado es este número. Ese sentido de responsabilidad te lo marca la ley de ejercicio del periodismo. El Colegio de Periodistas no es creado por nosotros por capricho, es creado por una ley de la República. Entonces, toda violación al ejercicio profesional es una violación a la ley de la República. Se convierte en delincuente quien viola esa ley, hecho por personas extrañas al comunicador social o hecha por el propio comunicador social. De manera que tienes que ajustarte además al código de ética. Tú no puedes mentir, tú no puedes falsear la información, tú no puedes engañar a la gente, tú no puedes sesgarla. Tú no puedes recibir dinero por beneficiar a determinada organización política, a determinada empresa, a determinada religión. No, el periodista es el fiel de la balanza que equilibra lo que sucede en la República para que todo ciudadano tenga la posibilidad de decir esto está bien encaminado o esto está mal encaminado. Si eso es así, y yo creo que efectivamente es así, ¿por qué estimas tú que entonces los periodistas nos hemos convertido en el blanco al que hay que dispararle todos los dardos, como has dicho tú expresamente? Bueno, porque hay gente que pretende o que entiende o que cree que silenciando las voces que buscan investigar el sistema informativo de Venezuela, silenciando los medios de comunicación, se puede avanzar. Pero hay una comunicación que es la comunicación que padece el que espera horas un transporte público, el que se tiene que ir al sistema metro subterráneo de transporte y que consigue que está atrasado el tren, que no llega a tiempo, que están robando, esto lo digo hipotéticamente porque no me consta, que están robando, que hay carteristas o que simplemente hay un volumen de personas tan grande que tienes que ir como si estuvieras metido en una lata de sardinas. Eso se comenta entre las personas, que están usando el sistema. No necesita un periodista tener que decirlo, lo dice la persona porque lo padece. Entonces, tú tendrías que amordazar a toda la República, a todos los ciudadanos, a todos los millones de ciudadanos tendrías que amordazarlo si tú quieres que tu verdad tenga validez. Pero yo digo lo siguiente, si tú quieres que tu verdad sea valedera, di la verdad, la verdadera verdad. Di lo que realmente está pasando. No engañes a la gente, porque cuando tú engañas a la gente, de alguna manera se van a enterar que la engañaste. Y ahí pierdes toda posibilidad de éxito, porque no te van a creer después lo que tú quieras decir. Bien, estamos conversando con Tinedo Guía, presidente del Colegio Nacional de Periodistas. Una de las motivaciones que he tenido para invitarte, Tinedo, es escuchar de tus labios como presidente del Colegio Nacional de Periodistas, un hombre de tanta experiencia, no solamente en el ejercicio de la gremiación y de la dirección gremial, sino en tu ejercicio profesional. ¿Qué recomendaciones tienes tú para los comunicadores sociales, para los fotógrafos, para los redactores, para los camarógrafos, en general incluso para los trabajadores de los medios, más allá
de los miembros del colegio de periodistas, los locutores, los operadores de las estaciones de radio, en fin, todo ese mundo de la comunicación que de algún modo es también o está también en la mira de algunos factores de poder. Fíjate tú, Mario, la realidad es más fuerte a veces que la ficción, ¿no? La verdad te golpea en la cara. Pero yo lo que recomiendo, porque es que tenemos que entender que el periodista no es un solo elemento que trabaja en la búsqueda de la información. El periodista necesita de un camarógrafo, necesita de un operador de radio, necesita de alguien que lo transporte, y todos ellos son trabajadores de la comunicación. A todos ellos hay que respetarlo. Tú no puedes agredir a un camarógrafo, quitarle su equipo de trabajo o quitarle su teléfono inteligente porque a ti te dio la gana de hacerlo. Esa es una herramienta de trabajo que no está ofendiendo a nadie. Esa es una herramienta de trabajo que se hace con inteligencia. Y cuando el intelecto es el que interviene, entonces no hay bayonetas, no hay cañones, no hay tanques de guerra, no hay tanquetas, no hay sable, no hay pistola, no hay ametralladora. Lo que hay es el verbo, la palabra, que es un desarrollo intelectual del individuo. O la imagen. O la imagen, correcto. Entonces, cuando tú estás radiando, fotografiando o vas a un medio impreso para que la información esté allí, es la inteligencia la que está trabajando. Y es el lenguaje con el que te estás expresando el que permite que te entiendan y que te conversen. Tú hablabas de la comunicación abriendo el programa. La comunicación es justamente eso. Decir cosas que el otro pueda traer a su universo consciente, procesarla y en consecuencia responderte. No es que tú vas a mandar un cúmulo de informaciones y la persona que la está recibiendo se tiene que quedar callado, ¿no? El ejercicio de la comunicación es un ejercicio de libertades absolutas, de derechos humanos fundamentales, porque el Creador nos dotó de una mente analítica, de una mente crítica y de un aparato fonador que nos permite con aire mover cuerdas vocales, articular vocablos adecuados, respetuosos, que puedan ser entendibles por otra persona que recibe ese código, que lo maneja y que lo entiende. Porque de otra manera, bueno, tú dices la palabra mesa y ya la gente se imagina cómo es la mesa. Tú dices la palabra virtud y la gente, bueno, dice, oye, virtud, ¿cómo será la virtud para este? Para mí la virtud es tal cosa. Pero sin embargo, el trabajo inteligente, la intelectualidad, está por encima de la violencia y de la brutalidad. Ok, tenemos que hacer una pausa en el marco de esta conversación con nuestro colega Tinedo Guía, porque vamos a escuchar un avance del noticiero en la voz de Alex Márquez, a escuchar también compromisos publicitarios. Al regreso, amigos y amigas, vamos a estar leyendo los comentarios y preguntas que nos llegan a través del Instagram @Mario Villegas 100, del Instagram de Radio Rumbo 670 AM. No se vayan, que enseguida estamos de vuelta. Y ustedes, amigos, continúen con nosotros a través de nuestro Instagram @Mario Villegas 100, de YouTube Mario Villegas Periodista y también el TikTok de la estación. Tinedo, ¿has tenido como presidente del Colegio Nacional de Periodistas contacto con alguna autoridad pública para saber el paradero de estos colegas periodistas y su destino? Y pedir su libertad, por supuesto. Bueno, pues la verdad no hemos tenido contacto porque vamos a tener este miércoles, si Dios quiere, una reunión de junta directiva del colegio y vamos a establecer cuál va a ser, digamos, el camino que debemos seguir. Sí me gustaría pedir un derecho de palabra en la Asamblea Nacional a la Comisión de Medios para hablar del derecho que tienen los periodistas de ejercer su profesión, del derecho que tiene todo ciudadano a estar informado veraz y oportunamente, a ver si nos lo conceden. En ocasiones anteriores lo hemos solicitado y no... ¿Se les ha negado? No tuvimos respuesta, simplemente no nos dijeron ni sí ni no. Pero esta vez creo que es necesario que vayamos al hemiciclo y esperamos no ser agredidos por ninguna fuerza especialmente preparada para que nos agredan. Porque anteriormente estuvimos, cuando la fiscal Luis Ortega Díaz ejercía su cargo en el Ministerio Público, solicitamos la protección para un grupo de periodistas que habían sido agredidos. Y en esa oportunidad fuimos a la Junta Directiva, nos reunimos con ella
solicitándole una medida cautelar de protección al ejercicio del periodismo. Ella nos dijo lo siguiente: bueno, cómo no, denme los nombres de los periodistas agredidos, su carnet de agremiación, y de los 7 que estábamos, digamos, planteando allí, solamente 3 estaban agremiados. Entonces la doctora Ortega Díaz en su momento me dijo a mí: usted no puede defender a quien no esté agremiado porque no le consta que sea periodista. A usted no le han llegado los recaudos que solicita el colegio para eso. Si usted lo hace, se convierte en cómplice de delito de ejercicio ilegal de la profesión. Bueno, nos fuimos, ella dictó una medida cautelar contra los que estaban agremiados, a favor de los que estaban agremiados, pero resultó que a la semana siguiente la cambiaron, la sacaron del Ministerio Público y nos quedamos otra vez colgados de la brocha, como se dice comúnmente en el lenguaje coloquial. ¿Y han tenido contacto con los familiares de todos estos colegas presos? Dimos una rueda de prensa en la que invitamos a familiares de los colegas que están detenidos. Algunos de ellos asistieron, hay otros que tienen temor de que si dicen algo vayan a ir contra los que están detenidos justamente, con privación de muchas otras cosas, de alimentos, de mantenerlos, que te digo yo, separados de sus derechos fundamentales. ¿Ha sabido de que hayan sido objeto de torturas, de tratos había agresivos a su integridad física y mental? Un joven periodista que ya afortunadamente está en libertad, que según relata lo amarraban de las manos, lo colgaban y lo tenían ahí durante muchas horas colgado. Eso era, creo que tratos crueles, tortura, tratos crueles e inhumanos. Pero fíjate tú un detalle, permíteme que lea esto que tengo aquí de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Establece lo siguiente: otorgar a los y las periodistas el máximo grado de garantías para que no sean detenidos, detenidas, amenazados o amenazadas, agredidos o agredidas, ni tengan sus materiales y herramientas de trabajo aprehendidos por estar ejerciendo su profesión. Es una recomendación del 18º informe para Venezuela de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Es decir, el derecho a la información es un derecho humano, el derecho a expresarte de viva voz es un derecho humano, el poder hablar es un derecho humano. Tratar de que esto no se cumpla es una violación al derecho humano de ser y de existir en este planeta donde fuimos creados. Yo soy católico, soy creyente, creo en mi Dios, mi Creador, y sé que el Creador nos hizo libres, nos hizo tan libres que ni siquiera nos impuso creer en Él. Somos seres libres y tenemos que seguir siendo seres libres. Todos los ciudadanos, todas las ciudadanas, nacemos libres. Tenemos que seguir siendo libres. Bien, tenemos ahora sí que escuchar un avance del noticiero y compromisos publicitarios. Tenemos consulta en oftalmología con previa cita de aprecio solidario. Corre la voz. Tenemos muchos mensajes. La emisora de Venezuela presenta la información al momento en Notirrumbos, el periódico impreso en la radio. Notirrumbos informa: con éxito inició su actividad la 69ª Feria Agropecuaria en San Cristóbal, Estado Táchira, con más de 700 animales en exhibición. El presidente de la Asociación de Ganaderos del Estado Táchira, Azogata, Edgar Medina, anunció las actividades de la Feria Agropecuaria 2025, sobre las que manifestó la presencia de 6 destacadas ganaderías. Dicho evento es un escaparate de la excelencia de la producción ganadera de Venezuela, tanto en carne como en leche, donde más de 700 animales de 56 ganaderías han llegado al Parque Jorge Villamizar para dicha exposición. 2:35 hora Rumbos, la emisora de Venezuela. Mario, te estoy mandando unos mensajes Ah, en las redes. ¿me lo mandaste por WhatsApp? Sí. Correcto. Sí, tú. Ahí
hay muchísimo a través del Instagram mío. Usted está escuchando En Buena Hora con Mario Villegas y Freddy Jiménez por el Gigante Rumbos 670 AM. Continuamos, amigos, en Buena Hora. En el estudio, el licenciado Tinedo Guía, presidente del Colegio Nacional de Periodistas, quien vino acompañado a nuestra estación del consultor jurídico de la organización, el doctor Andrés Raúl Páez. Se me había olvidado el apellido. Tiene un nombre, un apellido de mucha fortaleza independentista. Así es, así es. Lo cierto, amigos, es que en el marco de esta conversación hemos recibido infinidad de mensajes a través del Instagram @Mario Villegas 100, del Instagram de Radio Rumbo 670M. Voy a permitirme leer una buena porción de ellos para que nuestro invitado lo responda luego en bloque. Bueno, nos envían saludos, Díaz Manuel Hidalgo desde Los Teques, cordial saludo. Y nos dice, no solo Maduro está usurpando el poder, los ministros también. @Cerrichi Luciano, todos queridos Samuel, imagínate que él se encargó de incriminarlos a todos a su alrededor. Dice 6455 Edgar, Maduro no pudo jurar por Dios porque Dios no está con ellos, son puros brujos. @Marujavi72, lo plasmado en nuestra Carta Magna, no sé a qué se refiere exactamente. Dice Jairo 3190, saludos estimado Mario Villegas, gracias por tu valioso esfuerzo. Bueno, hay que hacer el trabajo, siempre digo yo, en medio de tantas dificultades, circunstancias adversas, hay que hacer el trabajo. Francisco Fraso Solórzano, dice el colega Francisco Fraso Solórzano, di algo de lo que hizo María Corina y más de 165 representantes de países amigos y dio mucha fuerza al acto. No sé a qué se refiere de lo que hizo María Corina y más de 165 representantes de países amigos. Por cierto, mi querido Fraso, el presidente Nicolás Maduro, en su toma de posesión, dijo que habían sido, en primer lugar dijo que habían sido 125 países que estaban representados en el acto. Después dijo 120. Ahora tú dices 165. Caramba, alguno está diciendo mentira. Por cierto, Tinedo, antes de continuar leyendo los mensajes, una pregunta que hicieron esta mañana en la entrevista que le hacía a mi hermano Vladimir a Chuo Torrealba, que era su invitado, y al propio Vladimir. A partir del 10 de enero, los periodistas, ¿cómo debemos denominar a Nicolás Maduro? ¿Presidente? ¿No presidente? ¿Cómo recomendarías tú desde tu experiencia? Por cierto, yo estuve revisando en la Constitución de la República y en el artículo 20 o 21 dice que el único título que se reconoce en la Constitución para los ciudadanos es el de ciudadano, salvo los títulos nobiliarios que el Estado no los reconoce, pero sí aquellos que por razones diplomáticas deban ser utilizados. Bueno, el cargo de presidente... Si quieres lo buscamos y lo leemos textualmente. Sí, me parece buena idea. El cargo de presidente es una responsabilidad administrativa. Tú tienes una reunión de junta directiva, tienes un presidente, tienes un grupo de asesor, de personas que tienes allí en una determinada empresa. Y yo creo que, recordando palabras del Libertador, el mejor título que prefiero recibir es el de ciudadano. Porque ciudadano te impone a ti una responsabilidad con el grupo social en el cual tú te mueves y el servicio que debes prestarle a ellos. Yo creo que sería interesante decirle su nombre nada más, porque el nombre es, digamos, la identificación más propia de todo ciudadano, de todo individuo. Ahora hay que ir a la Constitución simplemente, porque la Constitución establece que si es violada, si es burlada, el ciudadano está en la obligación de cumplirla, restituirla y hacerla cumplir. Entonces, el Colegio Nacional de Periodistas tiene una ley de ejercicio, y esa ley de ejercicio, y nosotros en nuestra junta directiva siempre nos hemos apegado al ejercicio de la ley y a respetar la ley y a defender la ley. Si tenemos un marco jurídico que establece la relación entre los ciudadanos de una república,
Bueno, pues hagámosla valer. Hagamos valer esa ley, que es la máxima ley de la República, que es la que constituye la República. Por eso se llama Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, aprobada por un 35% de los venezolanos, pero que el 100% de los venezolanos acepta como válida, la respeta y la tiene que hacer cumplir. Y el artículo 5 establece que la soberanía reside en el pueblo y éste la ejerce a través del voto. Yo decía en una reunión que sería conveniente cambiar el sistema presidencialista por un sistema mixto parlamentario de gobierno. Y alguien, un político muy conocido, me dijo, pero ¿cómo van a hacer eso si aquí no hay rey? Digo, ¿cómo que no hay rey? Aquí tenemos un soberano. Le digo, amigo, el soberano es el pueblo. Fíjate. El pueblo es el que tiene derecho a exigir y a decidir. Fíjate, Tineo, ya voy a seguir leyendo los mensajes, pero acabo de buscar precisamente el artículo ese al que me refería. Dice artículo 21 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, vigente. Dice artículo 21, todas las personas son iguales ante la ley. En consecuencia, entonces tiene varios numerales. El numeral 3 dice, solo se dará el trato oficial de ciudadano o ciudadana, salvo las fórmulas diplomáticas. Y el numeral 4 dice, no se reconocen títulos nobiliarios ni distinciones hereditarias. Bueno, voy a continuar leyendo los mensajes. 6455 Edgar dice, ¿cómo extrañamos a los periodistas valientes que le hacen preguntas incómodas al gobierno? Por cierto, los funcionarios del gobierno son poco dados a venir a programas como este. Por ejemplo, a Radio Rumbo. Pero yo te digo, disculpa que te interrumpa, Mario. No hay preguntas incómodas. Lo incómoda puede ser la respuesta. Pero la pregunta es el reflejo de lo que la ciudadanía quiere saber y conocer. Y el periodista no está inventando cosas. El periodista va, por supuesto, en su proceso investigativo. El que cubre una fuente, pues ya conoce qué tipo de preguntas es conveniente hacer para que la aclaren, para que le den luces a la persona que va a escuchar el mensaje, lo va a leer, lo va a ver en una fotografía o lo va a escuchar en una emisora de radio, como en este caso. Así es. Por cierto, nosotros le damos un trato respetuoso a todos nuestros invitados, cualquiera sea su color político, cualquiera sea su función pública. De verdad que cuando algún funcionario o algún dirigente del oficialismo ha tenido la amabilidad de acompañarnos, lo hemos recibido con mucho respeto y con mucha consideración, siempre haciéndole las preguntas, pero por supuesto con esa consideración. Además, nuestra labor no es censurar a nadie. Así es, ni mucho menos agredir. Nuestra labor es buscar la verdad. Así es. Por cierto, hay un artículo constitucional, aquí está nuestro amigo Andrés Raúl Páez, que es el consultor jurídico, que dirá, esta gente están hablando mucho de derecho. Pero yo recuerdo un artículo constitucional que obliga a los funcionarios públicos a someter al conocimiento público todas las decisiones y todas las materias bajo su competencia, y que no se acepta bajo ningún respecto ninguna excusa, ni siquiera de órdenes superiores. Es decir, que los funcionarios están obligados a entregarle al público la información actualizada de las materias bajo su conocimiento. Verbigracia a los números electorales. Así es, por ejemplo. Continúo leyendo mensajes. Dice, @León del Valle 62, hoy, mañana y en lo sucesivo seguiré levantando la voz por la libertad de todos los presos políticos. Igualmente acá en este programa siempre levantamos la voz por la libertad de los presos políticos. Dice Francisco Fraso Solórzano, pregúntale a Tineo por qué habla de los periodistas muertos y detenidos en Gaza por el sionismo ni en comunicado. Que por qué no habla de esos muertos. Bueno, por cierto, estamos en Venezuela. Tenemos que hablar principalmente de la realidad de los periodistas venezolanos, aunque tenemos que expresar nuestra solidaridad a los periodistas que son agredidos en cualquier parte del planeta. Sí, correcto. El programa al que me invitó Mario justamente para hablar del Colegio Nacional de Periodistas. Saludos, Fraso, mi querido y apreciado amigo. Pero también es necesario hablar de la agresión de Rusia sobre Ucrania. También es necesario hablar de los muertos que hubo en Cuba durante el gobierno de Fidel Castro, que el Che Guevara mandó a matar a muchísima gente porque simplemente no estaban de acuerdo con ese proceso que se llevaba a cabo allí. Es decir, hablar de los muertos, ni sacar fotografía de las urnas como la sacaste tú en un camión cuando el Caracazo, que te levantó, te dio una gran fama como fotógrafo en ese momento. Fraso
cada paso a su momento y cada momento en su paso. Yo creo que lo que sucede en Gaza también habría que hablar de los misiles que permanentemente le envían a Israel y de la defensa que Israel ha tenido que ejercer como consecuencia de esa permanente agresión. Tendríamos que hablar también de los aviones que se estrellaron en el World Trade Center, de aquellos kamikazes que se mataron y que acabaron con la vida de tantos inocentes en las torres de allá, de las torres centrales de Estados Unidos, en Nueva York. Así que si tenemos que hablar de muerte, bueno, hablemos de la vida más que de la muerte. Hablemos del respeto al ciudadano, hablemos del respeto a cada ser humano, hablemos del respeto que merece cada persona y que no sea, digamos, atropellada, humillada, vejada, irrespetada en todo sentido. Un gran abrazo, Fraso. Mi querido amigo Fraso, colega periodista, compartimos mucho en otros tiempos, pero me llama la atención, Fraso fue secretario general del Colegio Nacional de Periodistas de Caracas, una responsabilidad gremial muy importante, y Fraso pocas veces no, nunca, a lo largo de estos 20 y tantos años de ejercicio del chavismo en el poder, nunca lo he visto protestando alguna acción contra los periodistas, contra los comunicadores sociales. Y si no, que me desmienta. Lo invito a mi programa para que me desmienta aquí frente al público y que diga lo que tenga que decir. Con todo cariño lo recibo. Sigo, dice @Yasmín Joseba. Mario, feliz inicio de semana. Invitado de lujo, ciertamente, un invitado de lujo tenemos hoy. @León del Valle 62. Tenemos claridad de cómo actúa del lado del poder. Queda de nosotros seguir alzando la lucha porque sean respetados nuestros derechos ciudadanos. Bueno, sigue Fraso insistiendo en el tema del sionismo. Por cierto, yo condeno de manera personal todas estas acciones bélicas contra el pueblo de Gaza. No solamente contra los periodistas en Gaza, contra el pueblo de Gaza. Y también condeno acciones terroristas de grupos ¿Terroristas? Sí, grupos terroristas que también se amparan precisamente y se esconden detrás del pueblo de Gaza para levantar acciones contra la paz en el Medio Oriente. Dice Cusco Ramsés, esas son las indicaciones y entrenamientos que dan los cubanos, quién está invadiendo a Venezuela. Dice Francisco Fraso Solórzano, tineo del jefe de prensa de la MUD y ahora de María Corina Machado. Bueno, Cusco Ramsés, ¿Quién dice Fraso? Mira, Tú eres Fraso, jefe de la MUD, jefe de prensa de la MUD. Código de ética, Fraso, no se puede mentir, no se puede difamar. Si no tienes la prueba de eso, no lo digas, hermano. Yo como presidente del colegio te recomiendo que te leas el código de ética y que te leas la ley de ejercicio del periodismo. Tú fuiste dirigente gremial. Tú más que nadie debes conocer el código de ética. No me puedes meter a mí a dirigir ninguna organización de prensa porque además estoy desempleado, ni siquiera estoy en Unión Radio. Estoy desempleado dedicado únicamente al colegio de periodistas. Bien. Es más, te digo, me bloquearon mi cuenta y me quitaron mi pensión, para que lo sepas, ¿oíste? Bueno, continuamos leyendo los mensajes, amigos. Si son tan amables, un poquito de paciencia. Dice @María Weber, el señor Fraso sí puede decir cualquier barbaridad. Es una vergüenza. Pero bueno, dejemos a Fraso tranquilito. Yo le tengo gran aprecio, a pesar de que tenemos una distancia política muy profunda. Dice @María Weber, dice, el régimen mandonea con el poder de las armas, pero no gobiernan con el poder de los votos. Más mensajes. Ella misma dice, todo aquel que se pegue al régimen es por su beneficio económico, puros negocios. Ellos lo saben, aquí no hay ideología sino oportunismo. Bueno, yo no generalizaría. Son opiniones. Así es. María Weber dice, el licenciado es un profesional honorable de integridad comprobada y reconocida. Betty Sequera 2407 dice, mi respeto y admiración a Tinedo Guía, cosa que comparto.
Nelly Silva Carrillo, felicitaciones por el invitado. Saludos, mi amable periodista. Dios te bendiga. Amén, igual a usted. Amén. Más mensajes. Juan Paredes 3557. Saludos, hermano Tinedo, desde Trujillo, Venezuela. ¿Cuándo nos visita, hermano? ¿Estás visitando las regiones, las seccionales del Colegio de Periodistas, Tinedo? Teníamos previsto hacerlo en este año. Evidentemente hay que ir a las secretarías generales del Colegio de Periodistas, pero el problema nuestro es recursos. Tenemos una limitante muy fuerte con los recursos y el tema de la gasolina en algunas regiones del país ha complicado un poco la situación. De hecho, tenemos que hacer un secretariado nuevamente y tenemos que hacer una convención nacional, porque imagínate tú, yo fui electo para 2 años, pero no hemos podido hacer elecciones, por cuanto cada vez que se llevaba al Consejo Nacional Electoral la solicitud de elecciones, solicitaban siempre una cosa nueva y no era posible poder realizar las elecciones. Ya tenemos el 26 de enero de este año, vamos a cumplir 12 años en la responsabilidad ad honorem. La Junta Directiva del Colegio de Periodistas no recibe un bolívar y les pido por favor a los colegas periodistas que colaboren con su cuota en las diferentes asambleas, digamos en las diferentes secretarías generales del colegio, para que podamos tener de alguna manera un músculo. No hemos querido recibir ayuda de nadie. Muy bien. De nadie. Ok. Mensajes que nos llegan a través del Instagram de Radio Rumbo. Dice Javier 385, cada día se hace más difícil hacer periodismo con ética en Venezuela. Dice Gustavo Arias, no mientan, ustedes leen entre líneas. Dice el abuelo y el nieto, falso, no mientan. Dice Elsa Siciliano, Julio César Balsa solo estaba haciendo su trabajo. Se refiere al colega periodista, hijo de nuestro querido colega. Un joven periodista. Así es, un muchacho jovencito, 31 años creo, 32 años, hijo de Julio Balsa. A quien no conozca a Julio por su nombre, recuerden el título de su columna, Arroz con Mango. Sí. Antonio Ramírez dice, señor Tinedo, mis respetos, una voz incomparable. @Yelixa, ¿cuál periodista es hoy digno de credibilidad? Es difícil, pero el sentido común es el filtro. Bueno, siguen llegando muchísimos mensajes. Desgraciadamente, amigos y amigas, ya llegamos al final del programa y no podemos continuar conversando con nuestra audiencia. Tus mensajes finales para quienes detentan el poder, Tinedo, y también para la audiencia, porque fíjate, ya hablamos de los periodistas, del trabajo de los periodistas. ¿Qué recomendaciones tenemos para la audiencia, para quienes escuchan estos programas, para quienes buscan información y también para quienes detentan el poder? Primero, que los periodistas trabajamos para las comunidades que nos leen, nos escuchan o nos ven. Nuestro trabajo es para el común. La responsabilidad de tener una información precisa, veraz y oportuna ya viene por la formación profesional académica de las universidades, de las escuelas de comunicación social, que han sido elemento fundamental para que los periodistas tengan una línea de cómo manejar una entrevista, de cómo manejar una investigación periodística, que digo yo que es el tuétano del ejercicio del periodismo. Y el código de ética, les pido, los que no se han agremiado, que lo hagan en el Colegio de Periodistas, porque además le damos carácter de legalidad a su ejercicio. Y ahí había una pregunta que decía, ¿cómo creer en un periodista? Bueno, el nombre lo tiene el periodista y el número de agremiado, el CNP garantiza que ese es un periodista que se somete al código de ética y a la ley de ejercicio del periodismo. Les pido que los protejan, que protejan a los comunicadores sociales. Los comunicadores sociales no son seres extraterrestres, no vienen de planetas extraños, no son seres de probeta, no son formados en un laboratorio, son seres humanos, con hermanos, con madre, con padre. Tienen una responsabilidad, viven de un sueldo que desafortunadamente no ha sido óptimo para los comunicadores sociales. Los comunicadores sociales no ganan dinerales como mucha gente piensa, ni los trabajadores, ni los operarios, ni los que tienen que ver con la comunicación en nuestro país. De manera que les pido a ustedes, quieran a los periodistas, porque los periodistas son la voz y los ojos
de los que no tienen ni ojos ni voz. Por lo tanto, hurgar en la información y buscar esa verdad que la información tiene y entregarla con nobleza, con hidalguía, con respeto ético y con profesionalismo, eso tiene que ser respetado. Por lo menos eso. Muchas gracias, Tinedo. A ti, Mario, un millón de gracias. Tinedo Guía, presidente del Colegio Nacional de Periodistas. Amigos, muchísimos mensajes, me dispensan no haber podido leer todo, siempre procuro hacerlo, pero en esta ocasión desbordaron ciertamente nuestras capacidades para hacerlos presentes a todos ustedes. Me dispensan. Llegamos al final de nuestro programa. Les agradezco también a ustedes habernos acompañado en esta nueva edición de nuestro programa En Buena Hora, en la que trabajamos para ustedes con mucho cariño, como siempre, en la dirección de Radio Rumbos, Elsa Siciliano, en la jefatura de prensa Luis Alberto Albornoz, en los controles de Mir Lara, la lectura de las informaciones Alex Márquez, en las redes sociales de Radio Rumbo, Marco Rivera y Aymara Higuera, y frente a los micrófonos su servidor Mario Villegas con V de Venezuela. Tengan todas y todos muy buenas tardes.